La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1910 y 1920 en México. Surgió como respuesta a la larga dictadura de Porfirio Díaz, que había concentrado el poder político y económico en unas pocas manos y había provocado descontento entre amplios sectores de la sociedad mexicana. Tuvo múltiples facetas y líderes, desde Francisco I. Madero, quien lanzó el llamado a la insurrección contra Díaz, hasta Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón, entre otros. Entre las demandas principales estaban la restitución de tierras a los campesinos, la lucha por los derechos laborales, la búsqueda de justicia social y la instauración de sistema político más democrático. La Revolución Mexicana resultó en una nueva constitución en 1917, a pesar de lograr cambios significativos en la estructura política y social de México. La Revolución también fue un periodo de violencia, conflicto y luchas internas entre diferentes facciones revolucionarias. Porfirio Díaz fue presidente de México por 30 años. Después de su heroísmo al mando de tropas contra los franceses, trató de asumir la presidencia a través de un golpe de estado contra el presidente Benito Juárez en la fallida revuelta de la Noria en 1971. En 1884, Díaz regresó a la presidencia para no abandonarla hasta 1911. Durante su presidencia, Díaz y sus consejeros transformaron México con la construcción de ferrocarriles, escuelas y creando una base de infraestructuras para el país. Desarrollaron los principios de una industria petrolera y persuadieron a la capital extranjera para invertir en minas y factorías. Después de 1900, este sistema empezó a deteriorarse debido a la avanzada edad del presidente y a la falta de consenso sobre el sucesor. El 21 de mayo de 1911, sus seguidores formaron el Tratado de Ciudad Juárez con Francisco Madero. Díaz dimitió el 25 de mayo y poco después salió para París, donde murió en 1915. Muchos críticos del régimen fueron encarcelados o asesinados a medida que las décadas pasaban. Díaz se apoyaba cada vez del fraude político y en el ejército para mantenerse en el poder. Los 5 datos interesantes de la Revolución. Pedro Lascurain se convirtió en presidente de México el 19 de febrero de 1913, pero su mandato fue el más breve de la historia, ya que solo duró alrededor de 30 minutos. Fue nombrado presidente provincial por Victoriano Huerta, quien luego lo convenció de renunciar para que él pudiera asumir la presidencia. Otro dato interesante es: el papel de las mujeres se convirtió en uno de los más importantes conforme la guerra se extendía, pues ellas se encargaban de diversas labores, desde procurar los alimentos y lavar la ropa hasta el cuidado de los heridos de las batallas. Otro dato es: de acuerdo con algunas investigaciones, el centauro del norte Francisco Villa se casó al menos 27 veces. Porfirio Díaz fue presidente de México hasta en 7 ocasiones, gobernando la nación durante 31 años y creando una especie de dictadura. Pascual Orozco, general revolucionario mexicano, fue uno de los primeros en levantarse en armas contra Porfirio Díaz. Francisco I. Madero, político mexicano cuyo enfrentamiento con el régimen de Porfirio dio inicio a la Revolución Mexicana. Pancho Villa, figura militar clave tanto contra Porfirio como contra Victoriano Huerta y contra todos aquellos que defendieran un régimen dictatorial. Emiliano Zapata, líder militar de los mexicanos y figura clave para defender los intereses de los campesinos. Las causas de la Revolución Mexicana fueron de carácter social, político y económico. Entre ellas se encontraba la nula libertad de expresión, la desigualdad social y la sobreexplotación laboral, y muchas otras se condujeron al hartazgo del pueblo mexicano, lo que culminó con una serie de levantamientos armados y con el derrocamiento del régimen porfirista.